tenemos una entrevistada especial que viene del Museo de Física. Ella es Marcela Taylor y es colaboradora en este museo, colaboradora científica, doctora en física y investigadora del CONICET. Exacto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias por invitarnos para contar un poquito qué actividades hacemos en el museo. Primero hablemos de dónde queda el museo. El museo queda en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, que es un edificio hermosísimo. Es un edificio hermoso y es un edificio histórico. El Departamento de Física no solamente es en este momento un departamento de la Facultad de Ciencias Exactas, sino que en el mismo edificio funcionó el primer Instituto de Física de Latinoamérica. Bueno, un montón. Entonces, si nos remontamos a la historia del edificio, realmente hay mucho que transitar y hay mucho que recorrer. Incluso fue muy pionero en todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la física a nivel internacional y sobre todo en la impronta de lo que fue la física en Latinoamérica. Claro. ¿Vos cómo llegás a la Facultad de Ciencias Exactas? Remontémonos en el tiempo. A la Facultad de Ciencias Exactas, a veces como todos, ¿no? Un poco de casualidad. Uno elige entre todas las cosas que a uno le gustan y va probando. En algún momento llega la inscripción a la universidad y ahí se decide a una. Y bueno, un poco porque uno era curioso, claro, o le gustaba la leer ciencia, ciertas cosas. Sobre todo la curiosidad. Yo creo que lo más importante es no perder el asombro respecto de lo que uno tiene alrededor, de las cosas que observa y demás. De esa manera me inscribí. Cuando uno se inscribe, lo que estudia de alguna forma te va enseñando, por un lado, cuestiones técnicas, pero por otro lado, te va también abriendo la cabeza a pensar de otra manera y demás. Y bueno, así hice toda mi carrera hace mucho tiempo atrás. Ingresé en una época muy particular de la universidad, porque de alguna manera yo transité la universidad con la reorganización de la universidad, así que me tocó desde el primer año, que fue el último año de dictadura, hasta todo un proceso de efervescencia y de cambio en cuanto a la participación, así que fue bastante interesante desde muchos aspectos. Justo en el programa de hoy estamos hablando sobre qué revolucionó tu vida. Haber ingresado en la universidad y más en este contexto, ¿revolucionó tu vida? Yo te diría que sí, porque de alguna manera la universidad te cambia en muchos aspectos. Yo soy de La Plata, algunos de los aspectos con los que te cambia cuando venís del interior no los tuve, pero creo que es un crecimiento como ser humano independiente y bueno, y en ese momento había que descubrir también muchas otras cosas, como hubo mucha efervescencia en la participación política en esa época y entonces bueno, pensá que pasé de una temporada en mi escuela en las cuales no se participaba en nada a en la universidad no solamente aprender un montón de cosas, sino además empezar a comprometerte con otras cosas. Sí, a una reapertura. Fue bastante creo que fue un crecimiento no solamente desde lo técnico, que es lo que te da una carrera, sino desde lo humano, que es lo que te da meterte en todo este tipo de cosas. Lo social. Sí. Bueno, y entonces, ¿en qué momento decidiste formar parte del Museo de Física? ¿Cómo lo conociste? ¿Mientras estudiabas, después? El Museo de Física, mientras yo estudiaba, era un espacio que no existía como tal, pero era un gabinete al cual nosotros concurríamos para ver los instrumentos. Entonces, de alguna manera, crecimos viendo lo que era el espacio del Museo de Física, no el museo en sí. No existía todavía. Cuando se crea el Museo de Física, para mí era una cosa fabulosa, que era abrir esos instrumentos a gente que no los veía habitualmente, como éramos los estudiantes de la licenciatura. Y pasado esa etapa, yo en realidad no participé en los primeros años de fundación del museo, pero durante mis procesos como investigadora participé en muchos proyectos de extensión, así que la primera invitación que el museo abrió para acercarnos con mi proyecto de extensión hacia el museo, allá fuimos con la gente que era parte del proyecto y fue un camino de ida, no salí nunca más. Eso debe haber sido en el año 2013, 2011. Hace 10 años. Sí, hace mucho, hace mucho. En una de las primeras noches de los museos en ese momento, que después se llamaron Museos a la Luz de la Luna. Bueno, a partir de ahí
Te quedaste para siempre. Me quedé. Bueno, y qué interesante, ¿no? No solo para quienes forman parte de la facultad, sino para todas las personas, poder curiosear, poder conocer elementos antiguos, cómo funcionan, qué es lo que nos encontramos en el Museo de Física. Yo creo que en el Museo de Física te vas a sorprender primero, porque en general la física es una de esas disciplinas de la ciencia que cuando uno las transita en la escuela secundaria es medio como que hay que pasarla. El Museo de Física es un lugar que busca un poco desestructurar eso. Vas a encontrar equipos muy antiguos, tan antiguos como la fundación del museo. De hecho, todos los equipos que vas a encontrar ahí son de principios del siglo XX. La gente del museo con muy buen tino ha ido recobrando todos esos, mucho del instrumental para poderlos poner en valor, en funcionamiento y poder hacer demostraciones sobre la base de esos instrumentos, pero también buscan despertar el bichito de la curiosidad. Sí. O sea, cuando invitan a estos eventos particulares como el que se va a producir este sábado, la idea no es dar una clase, la idea es que vos te vayas con más preguntas que con las que llegaste y con ganas de ver al mundo que te rodea de otra manera. Pensar las cosas que vos rutinariamente no observás y empezar a observarlas y tratar de ver por qué. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la luz? ¿Cómo se hace, no sé, todas las cuestiones que las tenemos como claro, tan naturalizadas, pero alguien las pensó, alguien las pensó, alguien las explicó, pero a veces uno no repara en mirarlas, ¿no? Entonces, bueno, la idea con la que trabajan los chicos que reciben a los visitantes en el museo es justamente que el fenómeno que te van a mostrar no sea un fenómeno para darte una clase, sino que sea un fenómeno para que vos te preguntes, para que encuentres tus respuestas, que a lo mejor no son las correctas, pero lo importante es que ejercites el responder. Eso es lo más importante de todo. ¿Querés contarnos un poco sobre este evento que tiene que ver con las luces? Este evento que se va a hacer el próximo sábado, que va a ser entre las 18 y las 21, es un horario un poco diferente del resto de los museos. Se llama Veo Veo, luces, color y ilusiones ópticas. Y no es un evento único porque el museo va a funcionar en 4 espacios muy cerquita uno del otro y en cada uno de ellos vas a poder descubrir fenómenos que tienen que ver con la luz, que es algo a lo cual uno está habituado, pero que a veces no se pregunta qué cosas le pasan, ¿no? ¿Qué pasa cuando una luz ilumina una cierta superficie? ¿Qué pasa si esa superficie es transparente o no lo es? Y entonces, ¿por qué se comporta distinto con una superficie transparente o no? ¿Por qué un vidrio a veces es transparente y a veces es un espejo? Claro. Entonces, bueno, todo ese tipo de preguntas uno las va a poder ir respondiendo transitando estos 4 lugares. ¿Que son dentro del museo? Son todos dentro del museo. Uno va a ser la sala principal del museo, el anfiteatro de física, que es un espacio dentro del departamento de física que se usa para dar clases, pero también que es el lugar donde se hacen muchos de los eventos de museos a la luz de la luna. El año pasado adquirimos un domo que está en los jardines de la Facultad de Ciencias Exactas, que también se utiliza para esto. Y este año vamos a sumar una de las aulas del departamento de física con una experiencia que está a cargo de un artista plástico, que es Fran Carranza, que, bueno, de alguna manera va a utilizar como expresión a la luz para ver fenómenos, también dentro de lo que es jugar con la luz, con las sombras. Con las ilusiones. Y con las ilusiones. Me encanta. Y además con los colores también, ¿no? Y además con los colores. Y bueno, algo que para ustedes es bastante cotidiano, ¿no? Cómo se forma una imagen, que la imagen, qué colores combine y demás. Varias de esas cosas yo la aprendí con una de las personas que está por acá. ¿No? Y bueno, la idea es que también esto no lo veas como algo que te lo cuentan, sino que vos lo veas como algo que lo experimentás. Entonces, eso es más o menos. Hermoso. Sí. ¿Claudio? A mí lo que me parece fascinante de la física y de esto que decías, de elementos que son muy antiguos, es cómo se investigaba, porque hoy uno está acostumbrado a ver computadoras que resuelven un montón de cosas o elementos que a través de distintos componentes hacen que se pueda investigar algo de manera muy sencilla.
Y antes no, o sea, antes era todo muy manual, era todo muy mecánico. ¿Cuál de todos los elementos que hay en el museo te llamó más la atención? Decir, mirá cómo hacían, no sé, esto. Yo me acuerdo cuando vi algunos de extracción de sangre, por ejemplo, del principio del siglo XX, fue como, mirá qué loco cómo se hacía esto. El Museo de Física tiene una parte, la mayoría de los instrumentales que vas a encontrar eran instrumentales de demostración. Ajá. Pero como crece también sobre la base de gente que hizo investigación, pensá que el Instituto de Física de La Plata, del cual yo hoy formo parte, en realidad se crea como Instituto de Física de La Plata a principios del siglo XX con gente que viene de Alemania. Creo que lo que esas personas tenían era justamente lo que te digo, una gran curiosidad por los fenómenos. Y lo que sabían es de alguna manera preguntar. Ustedes como periodistas tienen que saber obtener de la persona que tiene adelante una respuesta en función de cuál es tu motivación para obtener esa respuesta. Bueno, es el mismo método que sigue una persona que hace ciencia, solo que la motivación la tiene sobre los eventos. Claro. Entonces vos querés observar un fenómeno, te preguntás por qué el agua del vaso se contiene en el vaso. Y bueno, cuando te empezás a preguntar eso, tenés que empezar a hacer hipótesis y a partir de ahí empezar a probar esas hipótesis. Claro. El Instituto de Física, cuando se crea, era un instituto de punta en a principios del siglo XX. Fue uno de los primeros lugares con electricidad de la ciudad de La Plata. Hay muchas cosas que uno no conoce respecto del instituto, en parte porque, justamente es lo que te digo, a veces uno la ciencia la ve como algo es solo para iluminados. Son trabajadores, gente que lo que tiene es la misma curiosidad que puede tener otras personas en otras áreas. Se investigaban con cosas que hoy diría son primitivas, pero de alguna manera sabían, sobre la base de lo que pensaban preguntar, interpretar los datos de lo que estaban sacando, ¿no? Claro. Uno de los primeros trabajos que se hicieron en el Instituto de Física de La Plata en aquellos años fue investigar si la yerba era adulterada. Ajá. Lo hizo, si la yerba mate. La yerba mate era adulterada. Lo hicieron con una técnica que vos la mirás hoy y decís, no sé cómo sacaron un dato de ahí. Hoy se investigan con las mismas técnicas, con equipos más sofisticados, y los datos que se obtienen son más fáciles de interpretar. Claro. Y en ese momento la persona que hizo esa investigación es Margarete Bose, que fue la primera mujer científica del Instituto de Física de La Plata, a principios del siglo XX. Casos raros, claro. Mujeres haciendo investigación. Qué bueno. Qué bueno eso. Sí, el año pasado fuimos a un evento del Museo de Física que era sobre reivindicar muchas mujeres en la ciencia. Y una de las que se mencionaba fue Margareta. Sí, recuerdo. Sí. Y también me acordaba, bueno, que recién comentabas esto de no perder la capacidad de asombro, que había varias niñas y me encantaba la fascinación con la que veían todo lo que estaba pasando ahí. Yo también me sentía así, pero sus caritas de asombro y nada, era hermoso, la verdad que es muy, muy hermoso. Lo que trata siempre el museo de buscar es eso, es esa chispa que yo creo que cuando la sentís en un área, para mí desde lo personal lo más importante es tratar de transmitirla a todas, ¿no? O sea, uno no tiene que perder nunca la capacidad de razonar lo que te pasa alrededor, en todos los aspectos. Nosotros tenemos un proyecto de extensión que trata justamente de dar información para que vos después puedas tomar decisiones de manera informada. Y bueno, creo que eso es importante en el área también del museo, es justamente que vos aprendas que las cosas que te pasan alrededor pueden tener una respuesta, lo importante es que te las preguntes, y lo importante es que vos entiendas que no necesariamente das la respuesta correcta, pero sí haces el ejercicio de responder, y eso es fundamental. Así que creo que es un espacio que vale la pena visitar, que esta es una excusa, que no son las únicas ocasiones en las cuales uno puede visitar el Museo de Física. El Museo de Física atiende toda la semana, los días de semana, en horario escolar, a alumnos de diferentes lugares, alumnos desde jardín de infantes hasta chicos de escuela, incluso atiende también a docentes. Y esas visitas son visitas pautadas en el sentido que el docente que la solicita pide hablar de algún tema en particular y sobre esa base es que se desarrolla la visita.
pero eso se hace de manera regular todos los días de la semana. El personal que lo atiende hace mucho tiempo que está trabajando, es personal entrenado para atender este tipo de visitas. A veces también participan alumnos de la facultad, también como comunicadores. Y bueno, uno en la página del museo tiene un formulario en el cual puede solicitar estas visitas y están invitados cualquiera que quiera hacer estas visitas regulares. Y si no, una vez al mes, el evento que se va a realizar este sábado se realiza también en el museo. El año pasado se hicieron 6 eventos de esta categoría, mezclando la física con diferentes temas, a veces con música, a veces con pintura, a veces con historia. El año pasado hubo uno de los eventos que fue con excombatientes de Malvinas. Y este año este es el segundo evento que se hace, ya se hizo uno el mes pasado. Y bueno, se van a hacer un par más. Todo previos a llegar al evento de cierre del año, que es Museos a la Luz de la Luna, donde te diría que la facultad se viste de fiesta, porque es el no gran solo se evento. abre el Museo de Física, sino que se abren el resto de las instalaciones de la facultad. Así que ahí vamos a estar y los invitamos a que busquen en Instagram y también busquen la página en donde tienen el formulario, ahí están las redes, para participar, porque está abierto para todo el mundo, para todas las edades, para todas las personas, así que no tienen excusa a conocer el Museo de Física y los eventos y las actividades que se hacen. Muchísimas gracias, Marcela, gracias a por ustedes. venir y nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias.